Dios le bendiga. Estamos ahora en Biblia en un año con Familia de Jesús y estamos en día número 39. Y estamos en Éxodo 21, Levítico 14 y Salmo 75. Comencemos con Éxodo capítulo 21. Éxodo capítulo 21. Estas son las leyes que les expondrás. Si compras un esclavo hebreo, servirá 6 años, y el séptimo saldrá libre, sin pagar nada. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le dio mujer y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo, y él saldrá solo. Si el esclavo declara: yo quiero a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no deseo salir libre, su amo lo llevará ante Dios y arrimándolo a la puerta o a los postes de la casa, le perforará la oreja con un punzón, y será su esclavo para siempre. Si un hombre vende a su hija por esclava, ésta no saldrá como salen los esclavos. Si no agrada a su señor, al que había sido destinada, éste permitirá su rescate. No podrá venderla a extranjeros tratándola con engaño. Si la destina para su hijo, la tratará como a sus hijas. Si toma para sí otra mujer, no privará a la primera de la comida, del vestido ni de los derechos conyugales. Y si no le da estas 3 cosas, ella podrá irse de balde sin pagar nada. Homicidio. El que hiera mortalmente a un hombre morirá, pero si no fue intencionado, sino que Dios lo permitió, yo te señalaré un lugar donde podrá refugiarse. En cambio, si alguien se excita contra su prójimo y lo mata con alevosía, lo arrancarás de mi altar para matarlo. El que pegue a su padre o a su madre morirá. El que rapte a una persona, la haya vendido o esté todavía en su poder, morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Si 2 hombres riñen y uno hiere a otro con una piedra o con el puño, sin causarle la muerte, pero obligándolo a guardar cama, si el herido puede levantarse y andar por la calle apoyado en su bastón, entonces el que lo hirió será absuelto, pero deberá indemnizar el tiempo de paro y los gastos de la curación. Si uno golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y muere en el acto, deberá ser castigado. Pero si sobrevive un día o 2, no será castigado, pues es propiedad suya. Si en el curso de una riña alguien golpea a una mujer embarazada, provocándole el aborto, pero sin causarle otros daños, el culpable deberá indemnizar con lo que le pida el marido de la mujer y determinen los jueces. Pero si se produjeran otros daños, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Si uno hiere a su esclavo o a su esclava en el ojo y lo deja tuerto, le dará libertad en compensación del ojo. Si uno rompe un diente o a su esclavo o a su esclava, le dará libertad en compensación del diente. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, el buey será apedreado y no se comerá su carne, pero el dueño del buey será absuelto. En cambio, si el buey ya embestía antes
y su dueño advertido no lo guardó, entonces si ese buey mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreada y también su dueño morirá. Si se le impone una compensación, dará en rescate de su vida cuanto le impongan. Si acornea a un muchacho o a una muchacha, se seguirá esta misma norma. Si el buey acornea a un esclavo o a una esclava, se pagarán 30 siclos de plata al dueño de ellos, y el buey será apedreado. Si uno deja abierto un pozo o cava un pozo y no lo tapa, y cae dentro un buey o un burro, el propietario del pozo indemnizará con dinero al dueño del animal y se quedará con el animal muerto. Si el buey de uno acornea el buey de otro, causándole la muerte, venderán el buey vivo y se repartirán el dinero. El buey muerto también lo repartirán. Pero si se sabía que el buey ya embestía antes y su dueño no lo guardó, pagará buey por buey y se quedará con el buey muerto. Si uno roba un buey o una oveja y los mata o vende, restituirá 5 bueyes por el buey y 4 ovejas por la oveja. Levítico capítulo 14. Yahvé habló a Moisés en estos términos. Esta es la ley que ha de aplicarse al leproso en el día de su purificación. Se lo llevará al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Si tras de haberlo examinado comprueba que el leproso está ya curado de su lepra, el sacerdote mandará traer para el que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura, escarlata e hisopo. Mandará degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua corriente. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro, la púrpura escarlata y el hisopo, los mojará juntamente con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre el agua corriente, y hará 7 aspersiones sobre el que ha de ser purificado de la lepra. Lo declarará puro, y soltará en el campo el pájaro vivo. El que se purifica lavará sus vestidos, se afeitará todo el pelo, se bañará y quedará limpio. Entonces podrá entrar en el campamento, pero durante 7 días ha de habitar fuera de su tienda. El día séptimo se afeitará todo el pelo, la cabellera, la barba, las cejas, en una palabra, se afeitará todo su pelo. Lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo y quedará limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto, y como oblación 3 décimas de flor de harina amasada con aceite y 1 cuartillo de aceite. El sacerdote que hace la purificación presentará ante Yahvé, junto con todas esas cosas, al hombre que ha de purificarse a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote tomará uno de los corderos y lo presentará como sacrificio de reparación, además del cuartillo de aceite, y ejecutará con él el rito de balanceo ante Yahvé. Luego inmolará el cordero en el lugar donde se inmolan el sacrificio por el pecado y el holocausto en lugar sagrado, porque tanto en el sacrificio por el pecado como en el sacrificio de reparación, la víctima pertenece al sacerdote. Es cosa sacratísima. Después el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y untará el lóbulo de la oreja derecha
del que se está purificando, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. El sacerdote tomará parte del cuartillo de aceite y le pondrá sobre la palma de su mano izquierda. Después untará un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda, y con su dedo hará 7 aspersiones de aceite delante de Yahvé. Con el aceite que le queda en su mano, el sacerdote untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, encima de la sangre de la víctima de reparación. El resto del aceite que quede en la mano del sacerdote se echará sobre la cabeza del que se purifica. El sacerdote expiará así por él ante Yahvé. El sacerdote ofrecerá entonces el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza. Después inmolará el holocausto y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. De esta manera, el sacerdote hará expiación por él y quedará limpio. Si es pobre, no tiene suficientes recursos, tomará un cordero como sacrificio de reparación, como ofrenda de balanceo, para hacer expiación por él, y además, como oblación, una décima de flor de harina amasada con aceite, un cuartillo de aceite, y 2 tórtolas o 2 pichones, según sus posibilidades, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto. Al octavo día los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro, delante de Yahvé, para su purificación. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio de reparación y el cuartillo de aceite, y ejecutará con ellos el rito de balanceo ante Yahvé. Inmolará el cordero del sacrificio de reparación, y el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Luego derramará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Con un dedo de su mano derecha hará ante Yahvé 7 aspersiones con el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, encima de la sangre de la víctima de reparación. Derramará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que se purifica, haciendo expiación por él ante Yahvé. Luego ofrecerá una de las tórtolas o de los pichones, según las posibilidades, uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto, además de la oblación. De este modo el sacerdote hará expiación ante Yahvé por aquel que se purifica. Esta es la ley de la purificación para aquel que tiene lepra y cuyos recursos son limitados. La lepra de las casas. Yahvé habló a Moisés y a Aarón en estos términos: cuando hayan entrado en la tierra de Canaán que yo les doy en posesión, y yo hago aparecer manchas de lepra en alguna de las casas de la tierra que poseerán, el propietario de la casa irá a avisar al sacerdote y le dirá: ha aparecido algo así como lepra en mi casa. El sacerdote, antes de entrar en la casa para examinar la lepra, ordenará que desocupen la casa para que nada se haga impuro de cuanto hay en ella. Después entrará el sacerdote a examinar la casa. Si al examinarla el sacerdote observa que la mancha forma en las paredes de la casa
cavidades verdosas y rojizas que parecen hundidas en la pared, saldrá a la puerta de la casa y la clausurará durante 7 días. Volverá al día séptimo, y si se comprueba que la mancha se ha extendido por las paredes de la casa, mandará arrancar las piedras manchadas y arrojarlas fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Hará raspar todo el interior de la casa y echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo el polvo de las raspaduras. Luego tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las primeras, y también hagas argamasa nueva para revocar la casa. Si la mancha vuelve a extenderse por la casa después de haber arrancado las piedras y de haberla raspado y revocado, el sacerdote entrará de nuevo, y si comprueba que la mancha se ha extendido por la casa, hay un caso de lepra maligna en la casa y ésta es impura. Se derribará la casa, sus piedras, sus maderas y todos los escombros serán sacados fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Quien entre en esa casa durante el tiempo que esté clausurada quedará impuro hasta la tarde. El que duerma en ella habrá de lavar sus vestidos, y también el que coma en ella habrá de lavarlos. Mas si el sacerdote comprueba al entrar que después de revocada la casa, la mancha no se ha extendido por ella, la declarará pura, pues se ha curado del mal. Entonces, para ofrecer por la casa un sacrificio por el pecado, tomará 2 pájaros, madera de cedro, púrpura, escarlata e hisopo. Inmolará uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua corriente, y tomando la madera de cedro, el hisopo y púrpura escarlata con el pájaro vivo, los mojará en la sangre del pájaro degollado y en el agua corriente, y hará 7 aspersiones sobre la casa. Hará el sacrificio por el pecado en favor de la casa con la sangre del pájaro, con el agua viva, el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y la lana escarlata, y soltará el pájaro vivo fuera de la ciudad en el campo. De este modo hará expiación por la casa, la cual quedará pura. Esta es la ley para toda clase de lepra o de tiña, para la lepra del vestido y la de la casa, para los tumores, erupciones y manchas blancas, y para instruir sobre los días de impureza y los días de pureza. Esta es la ley de la lepra. Ahora pasamos al Salmo 75. Salmo 75. Del maestro de coro, no destruyas. Salmo de Asaf, cántico. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, invocando tu nombre, pregonando tus maravillas. En el momento en que decida, yo mismo juzgaré con rectitud, aunque tiemblan la tierra y sus habitantes. Yo establecí firmemente sus columnas. Digo a los arrogantes, fuera arrogancias, y a los malvados, no alcen la frente, no alcen tan alto su frente, no hablen estirando insolentes el cuello, pues ya no es por oriente ni occidente, ya no es por el desierto de los montes, por donde Dios como juez a uno abate y a otro exalta, pues Yahvé empuña una copa, un vaso con vino drogado, lo escanciará, lo sorberán hasta las heces, lo beberán los malvados de la tierra, y yo lo anunciaré por siempre. Cantaré para el Dios de Jacob. Quebrará la frente del malvado, mas la frente del honrado se alzará. Queridos hermanos, hemos podido leer aquí en la palabra de Dios, Éxodo, Levítico y el Salmo. Y en Levítico algo que podemos resaltar es cómo ya está preparando para el sacrificio que va a ser grande, y el sacrificio que expía todos los pecados, cura todas las enfermedades y cura lo peor, como es algo como la lepra, y más el pecado, y nos salva de la condena eterna. Y es el sacrificio del Cordero de Dios, que es Jesucristo. Y mira cómo el simbolismo ya está apuntando a Jesús, porque tienes 2 pájaros, uno lo matas, y esa sangre
lo pones en una vasija de barro y entonces el pájaro vivo toca esa sangre y lo sueltan al pájaro vivo. Y entonces ese es un símbolo de Jesús que da su vida por nosotros, y otro, al tocar su sangre, ser purificado por su sangre, recibir su sangre en la comunión, recibir la sangre purificativa en la confesión, recibir todo el sacrificio de Cristo en el bautismo para ser nueva criatura y ser salvado. Ese es un pájaro que es ahora libre, que por el sacrificio de uno ahora es libre. También ves que hay madera, hisopo y sangre, y todo eso nos suena a Jesús en la cruz, donde había madera, el hisopo para darle ese vino, esa vinagre al final, la corona de espinas, y también pues es la sangre que corre por su cuerpo. Entonces todo está hablando de Jesús, y Él es el clave de todas las escrituras. Todo nos habla de Él, apunta a Él, y Él cumple todo. Señor Jesús, danos la gracia de ver todas las cosas a través tuyo y buscar a ti en todo, y tu rostro y tu amor. Gracias por salvarnos, dar su vida por nosotros. Ayúdanos a apropiarnos de este sacrificio, tu sangre preciosa que fue derramada por nosotros. Somos libres en ti. Pedimos todo eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos adelante.